Imagina estar en medio del océano, sin tierra a la vista, sin una brújula digital, sin mapas actualizados, sin radio, sin internet. Solo tú, tu barco y el mar interminable. Hoy, con un simple teléfono, puedes saber exactamente dónde estás. Pero en el siglo XVI, los piratas surcaban los mares con una precisión sorprendente, sin nada de eso. Entonces, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo podían navegar miles de kilómetros sin perderse? ¿Qué usaban para orientarse en la inmensidad azul cuando ni siquiera sabían que América era un continente tan vasto? La respuesta es fascinante. Una mezcla de observación, experiencia, ingenio y una pizca de superstición. Lo que hoy llamamos GPS eran entonces técnicas rudimentarias, pero eficaces, que permitieron a los piratas dominar los mares. Desde el uso de los astros hasta la lectura del color del agua, estos navegantes desarrollaron un instinto casi animal para orientarse, y aunque no tenían satélites, sabían perfectamente a dónde iban. Antes de zarpar, suscríbete al canal, quédate hasta el final, y dale like si te encantan las historias reales del pasado, contadas como nunca antes. En este viaje, descubrirás cómo los piratas conquistaron los océanos con herramientas que hoy parecerían simples juguetes. El primer recurso, el cielo como mapa. La navegación celeste fue uno de los pilares para orientarse. Los marinos observaban las estrellas, especialmente la estrella polar, Polaris, en el hemisferio norte. Esta estrella se mantuvo fija en el cielo nocturno, convirtiéndose en un referente para establecer el rumbo. Mediante un instrumento llamado astrolabio náutico, o más tarde el cuadrante, los navegantes podían medir la altura de la estrella sobre el horizonte. Esto les permitía calcular la latitud, es decir, cuán al norte o sur se encontraban respecto al ecuador. No era exacto como un GPS, pero bastaba para no desviarse demasiado. Durante el día, el sol también servía como guía. Usaban un reloj solar improvisado y la dirección de la sombra para identificar el este o el oeste. Así, incluso sin brújula, ya tenían una idea general de por dónde se estaban moviendo. Mapas incompletos y portulanos. En esa época, los mapas eran tan inexactos que muchas veces incluían monstruos marinos en zonas inexploradas. Sin embargo, los piratas usaban unos documentos conocidos como portulanos, que eran cartas náuticas con rutas costeras detalladas y dibujos de vientos, corrientes y referencias visuales como montañas o faros naturales. Los portulanos eran muy valiosos y se pasaban de mano en mano como tesoros. Aunque solo mostraban rutas conocidas, servían como guía segura en viajes repetitivos, especialmente por el Mediterráneo o las costas de África y América. Pero cuando salían a mar abierto, debían confiar en algo más: el arte del Dead Reckoning. Uno de los métodos más sorprendentes que usaban los piratas era el Dead Reckoning, estimación por rumbo y velocidad. ¿Cómo funcionaba? Muy simple en teoría. Tomaban una posición conocida, como una isla, y a partir de ahí, calculaban el rumbo que debían seguir, la velocidad aproximada del barco y el tiempo transcurrido. Así podían estimar dónde se encontraban, incluso si no veían tierra por días. Pero para esto necesitaban herramientas: la ampolleta de arena, un reloj de arena que medía intervalos fijos, el chip log, una cuerda con nudos amarrada a una tabla de madera. Se lanzaba al mar y se contaban los nudos que pasaban en un tiempo determinado para medir la velocidad del barco. De ahí viene el término nudos para la velocidad marítima. La brújula magnética, que aunque no era perfecta, ya se usaba desde siglos antes, especialmente traída desde China y difundida en Europa durante la Edad Media. Combinando estos datos, los navegantes podían estimar dónde estaban. Por supuesto, no era exacto, y muchas veces las tormentas o errores humanos provocaban desvíos fatales. Pero cuando se hacía bien, el sistema funcionaba lo suficientemente bien como para cruzar el Atlántico. Lectura del mar y del entorno. Los piratas también desarrollaron una asombrosa lectura del entorno natural. El color del agua podía indicar cercanía a tierra. Las aguas poco profundas eran más claras. La presencia de ciertas aves, como gaviotas o alcatraces, podía significar que la costa estaba cerca. Incluso el olor del aire y la dirección del viento servían como pistas. Por ejemplo, en el Caribe,
Los marinos experimentados sabían identificar las rutas de las corrientes marinas, como la corriente del Golfo, que les ayudaba a moverse más rápido hacia el norte o a evitar tormentas. Además, cuando se acercaban a tierra, miraban las nubes de tormenta estáticas, que muchas veces se formaban sobre islas tropicales. Así, sin ver tierra, sabían que había algo más adelante. El piloto, la mente del barco. Cada barco tenía un piloto, y no era el capitán. El piloto era el verdadero responsable de la navegación. Él llevaba un cuaderno donde anotaba todo: cambios de rumbo, velocidad, condiciones del mar, vientos y cualquier observación útil. Ese cuaderno era su GPS mental. El piloto debía tener memoria, lógica, intuición y nervios de acero. Si se equivocaba, el barco podía encallar, perderse en alta mar o llegar al lugar equivocado, arruinando todo el plan. Era una figura casi sagrada dentro del barco, y su conocimiento se transmitía oralmente. No era raro que los piratas secuestraran pilotos experimentados solo para usarlos en sus travesías, cuando el clima era tu brújula y tu peor enemigo. Los piratas no solo observaban el cielo para encontrar dirección, también lo hacían para leer el clima, anticipar tormentas o buscar vientos favorables. Sin la posibilidad de prever el tiempo como lo hacemos hoy, debían aprender a interpretar cada nube, cada brisa. Por ejemplo, los vientos alisios del Atlántico eran bien conocidos por los marinos del siglo XVI. Estos vientos constantes soplan desde el este hacia el oeste y fueron clave para el comercio y la piratería entre Europa, África y América. Aprender a leer los ciclos de estos vientos marcaba la diferencia entre llegar a salvo o quedar atrapado durante semanas en el océano. Los piratas más experimentados sabían también leer el oleaje. La dirección y fuerza de las olas podían indicar una tormenta cercana o revelar la presencia de tierra firme más allá del horizonte. Si estás disfrutando este viaje por la historia real de la navegación pirata, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo con quienes amen los misterios del pasado. Aún quedan muchas curiosidades por descubrir. Supersticiones como método de orientación. En un mundo sin certezas tecnológicas, la superstición era parte del método. Muchos marinos llevaban amuletos, talismanes o seguían rituales antes de zarpar. Algunos evitaban partir en ciertos días del mes o en fechas ligadas a eclipses que veían como señales de mal augurio. Además, los nombres de los barcos, las banderas y los cantos de marineros no eran simples adornos. Muchos tenían funciones rituales, creían que ayudaban a calmar al mar o a traer la buena suerte. Aunque esto no era una técnica de navegación como tal, influía en las decisiones y rumbos de cada expedición. Incluso existían pájaros entrenados que se liberaban para ver si volvían al barco. Si regresaban, significaba que no había tierra cerca. Si no volvían, era una señal de que habían encontrado costa. Este método, aunque poco confiable, era usado en desesperación cuando todo lo demás fallaba. Errores de navegación que hicieron historia. No todas las travesías fueron exitosas. Muchos piratas y exploradores cometieron errores fatales. Uno de los más conocidos fue el del capitán William Kidd, un famoso corsario inglés que terminó siendo acusado de piratería. En uno de sus viajes por el Océano Índico, calculó mal su posición usando Dead Reckoning y terminó en un lugar completamente diferente, perdiendo una parte importante de su tripulación y su reputación. Otro ejemplo dramático fue el del capitán Labuse, un pirata francés del siglo XVIII. En su intento por escapar con un gigantesco botín, se desvió de su ruta y encalló su barco en la isla de la Reunión, donde fue finalmente capturado y ejecutado. Estos errores no solo se debían a las limitaciones técnicas, sino también a los cambios imprevistos en el clima, mareas y la imposibilidad de conocer con certeza su longitud. Una dificultad que persistió hasta el siglo XVIII, cuando se inventaron los cronómetros marinos de alta precisión, el diario de navegación, el corazón del viaje. Además del piloto, los barcos mantenían un diario de navegación donde se registraba cada dato del viaje: la hora, el rumbo, la velocidad, observaciones astronómicas, fenómenos climáticos y cualquier suceso relevante eran escritos a diario. Este diario no solo servía para reconstruir el trayecto,
sino también como fuente de aprendizaje para futuros viajes. Si un barco encontraba una corriente desconocida, una isla nueva o una zona peligrosa, lo dejaba anotado para los siguientes marinos. Muchos mapas futuros nacieron de estos diarios anónimos. En manos de los piratas, estos documentos eran tesoros. Robar el diario de navegación de un barco enemigo podía revelar rutas comerciales, zonas con poco resguardo militar, o incluso lugares con naufragios cargados de oro. Del instinto al instrumento, el inicio del cambio. Hacia finales del siglo XVI, la navegación comenzó a cambiar. Se introdujeron instrumentos más precisos, como el sextante, que reemplazó al astrolabio, y relojes de arena mejor calibrados, lo que permitió mejorar el cálculo de latitud. Pero el mayor avance vendría más tarde, con los cronómetros marinos, que permitieron por primera vez determinar la longitud con precisión. Esto cambió todo. A partir de ahí, se pudieron crear mapas confiables, rutas seguras y estrategias de navegación mucho más efectivas. Sin embargo, durante los siglos XVI y XVII, los piratas todavía dependían más de su instinto, su experiencia y sus sentidos que de cualquier aparato. Su habilidad para leer el cielo, el mar y los vientos era lo que los convertía en verdaderos amos del océano. Aunque hoy dependemos completamente de la tecnología para llegar a cualquier lugar, los piratas del siglo XVI demostraron que la combinación de inteligencia, observación y experiencia podía ser igual o incluso más efectiva. Con el cielo como su mapa, el mar como su guía y la memoria como su brújula, estos navegantes fueron capaces de cruzar continentes, evadir armadas enteras y encontrar islas escondidas solo con lo que la naturaleza les ofrecía. Eran verdaderos maestros de la navegación, aún sin saber lo que era un satélite. Hoy, sus técnicas parecen rudimentarias, pero sin ellas, la historia del comercio, la exploración y hasta la guerra habría sido completamente diferente. En su forma más básica, el GPS del siglo XVI estaba grabado en la mente y el corazón de aquellos que se atrevieron a domar los mares. Si te sorprendió cómo estos piratas navegaban con tanta precisión sin ninguna tecnología moderna, suscríbete ahora, dale like y comparte este video con quien aún cree que el pasado no tiene nada que enseñarnos. El océano todavía guarda muchos secretos y aquí los vamos a descubrir.